en esta mañana vamos a tomar unos minutos para compartir un poquito acerca de la respuesta del cristiano ante un mundo injusto. Y yo no sé cómo se sienten ustedes, pero últimamente yo me he sentido como que un poquito abrumada con este tema de la injusticia social y todas las cosas que están aconteciendo, no solo en nuestro país, sino también en nuestro mundo, ¿no? Y no sé si ustedes saben, pero una de las cualidades más puras del carácter de Dios es que Dios es justo. Y otra es que Dios es amor. Imagínense cómo se balancea eso, ¿no? La justicia y el amor. Pero Dios es justo y Dios no soporta, no tolera el abuso, la injusticia, la crueldad. Dios, ver sufrir a los vulnerables, Dios no puede con eso. Y en estos días estaba viendo un video acerca de la justicia de Dios y me llamó mucho la atención que en el video se mostraba el mundo animal y, por ejemplo, se mostraba a la amantis religiosa, no sé cuántos se acuerdan de este animalito, y entonces pues ahí se veía como después del acto de la procreación, la mantis plum se come la cabeza del macho, la mantis hembra, ¿no? Se come la cabeza del macho. Y yo me quedaba pensando, si esos fueran seres humanos, ya habría como un sindicato de los amantes machos diciendo, hey, debería ser un mundo un poco más equitativo. De repente tú me comes mi cabeza y yo te como tu cabeza. Y así, ¿no? Como para que haya más equidad. Pero en el mundo animal no pasa así. Todo el mundo está tranquilo. Ya saben que eso es lo que le pasa al macho. Y también, no sabía, pero la osa panda, cuando ocurre que tiene gemelos, es natural que ella se quede con uno y abandone al otro. Es una simple cuestión de ley de supervivencia, ¿no? Y pues yo decía, pobrecito el abandonado y todos los ositos pandas abandonados, y definitivamente si fueran humanos ya hubiéramos hecho también una marcha o algo, ¿no? Por los ositos. Pero, ¿saben? Eso es lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, del mundo animal. Nosotros somos a la imagen de Dios. Nosotros tenemos como un pedacito del carácter de Dios en nuestro carácter. Y por eso, aunque es de una manera un tanto como imperfecta, la injusticia sí nos sofoca, nos frustra, nos pone mal, porque Dios es justo y nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Tenemos un poquito de ese carácter de Dios, de esa personalidad de Dios en nosotros. Entonces, hoy vamos a ver el tema de nuestra respuesta o cómo podemos paliar o manejar nuestras vidas en medio de un mundo injusto. Porque la verdad es que yo me ponía a pensar, yo me ponía a pensar en mi perro, por ejemplo. Y me ponía a pensar ahora con todo este tema de los refugiados y los inmigrantes y toda esta gente que está en Darién. Ustedes saben que hay niños que nacen en Darién, en la selva, y nacen y no tienen nombre. Es tu derecho más básico, tener un nombre, tener una cédula, tener un certificado de nacimiento, y no tienen. Y yo decía, este perro mío, si ustedes conocieran a mi perro, es bastante antipático, pero bueno, Dios lo mandó ahí a la casa. Yo decía, este perro tiene una camita, tiene sábanas limpias,
que huelen hasta suavitel, ¿no? Se le ponen sábanas limpias. El perro, mi esposo me pelea porque no lo saco a pasear suficiente y porque no lo atiendo. Mis hijos que viven en otro país llaman para ver cómo está el perro, ¿no? Si comió, si durmió, si se siente bien, pónmelo, quiero verlo. Y yo decía, Dios mío, hay que meterle un poquito de chiste a esto y de humor para no llorar, ¿verdad? Pues yo decía, ¿cómo es posible que este perro que vive en mi casa tenga una mejor calidad de vida que un ser humano que está en la selva del Darién, que ni siquiera tiene un nombre, que no pidió nacer ahí? La gente, imagínense, hay gente que vive años ahí y por supuesto te enamoras o peor aún, hay personas que son violadas ahí y nacen niños ahí, en medio de todas esas circunstancias. ¡Qué injusto! Estaba leyendo en las noticias en esta semana que hay miles de personas en el mundo que hay más de 6.000 enfermedades que no tienen nombre. Hay gente que pasa casi toda su vida tratando de saber cuál es la enfermedad que tengo y pierden la vista y pierden el oído y pierden la habilidad para caminar y todavía no saben qué tienen. Y vi que en Inglaterra hicieron este hospital especial para enfermedades sin nombre. Pero qué duro, qué hasta cierto punto injusto. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? ¿Por qué pasan estas cosas, no? Y qué hablar de nuestro querido país y de lo que está pasando en el mundo mientras vemos que la institución educativa, las instituciones de salud se van desquebrajando, desbaratando y están los líderes de los países haciendo fiesta y viendo cómo acaparan para sí más ganancias, indolentes totalmente a situaciones tan duras. Hay una niña en Panamá que se perdió hace 48 días hoy y nadie sabe, pero que siga la fiesta, ¿no? Y qué hablar de la situación económica y de los que han perdido trabajo o de los que su empresa no está bien por estas políticas y estas malas decisiones que una y otra vez a través del tiempo vemos que van tomando los gobiernos. Y no hablo solo de Panamá, esto es algo mundial. En Nicaragua, de repente vienen y le quitan su casa y usted se queda sin casa. Te quitan tu negocio, te quitan tu tierra. Ahora es del Estado y no puedes hacer nada. Y ver todas estas cosas realmente crea consternación. Y uno dice, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y Thomas Jefferson, un presidente muy importante de los Estados Unidos, decía, tiemblo por mi patria cuando reflexiono que Dios es justo y que su justicia no puede dormir eternamente. ¿Saben algo? Hoy es un mensaje de aliento para decirnos que Dios está atento. Si tú has sufrido alguna injusticia o te sientes dolido por la injusticia que estás viendo a tu alrededor, porque quiero decirles algo, como cristianos, nosotros no podemos dejar de sentir el dolor por otro. Eso es lo que nos manda la palabra, amar al prójimo como si fuera yo mismo, a sentir esa empatía. Entonces, tal vez usted dice, bueno, la verdad es que ni me había dado cuenta de todo lo que está diciendo Alexandra. ¡Wow! Comiendo popcorn ahí, escuchando todo esto. Pero sí, el mundo está sufriendo. Es horrible. Y tal vez tú estás bien, bendito sea Dios, yo estoy bien, pero
si otro no está bien, no podemos estar bien. Nos tiene que doler, nos tiene que preocupar, porque esa es la función de la iglesia. Nosotros estamos para ser embajadores del amor de Dios. Y el amor de Dios no puede estar aquí en estas cuatro paredes. Tiene que salir y mostrarse porque el mundo lo necesita. Entonces, hoy vamos a leer el libro del profeta Habacuc. Y Habacuc se preguntaba, ¿hasta cuándo? Si ustedes pueden sentir en mí esa preocupación, esa indignación, esa molestia ante la injusticia, deje ver a Habacuc. Habacuc se sentía indignado. Habacuc era un profeta que vivió en ya las últimas décadas del reino de Judá, y él se sentía indignado porque los reyes, las personas que estaban en eminencia, el pueblo en general estaba completamente lejos de Dios, haciendo lo que bien les parecía, lo que les daba la gana. Y Habacuc decía, Dios mío, ¿estás viendo todo lo que está pasando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Estás despierto? ¿Estás allí? Y este libro de Habacuc, que nada más tiene 3 capítulos, y vamos a leerlo casi todos, no sé en qué tiempo, pero vamos a meterle turbo a este mensaje. Este libro nos enseña una conversación entre Habacuc y Dios acerca de este tema. ¿Ok? Así que, ¿quieren leerlo conmigo? Vamos para allá. Entonces, Habacuc estaba indignado. Habacuc decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿No? Y vamos a escucharlo, vamos a leerlo como él lo decía. Decía, ¿hasta cuándo, Señor? Y cualquier parecido con la vida actual es pura coincidencia. Como dice mi esposo, la historia no se repite, pero rima muy bien, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia, y el impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas. Estaba indignado. Y aquí entra Dios en la escena. Esto lo dice Dios. Dios le dice, espérate un momentito, y miren lo que dice Dios. Dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Y Habacuc entonces como que se queda pensando y dice, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? ¿No? Dice, estoy incitando a los caldeos. Los caldeos eran los babilonios, un pueblo terrible. Si Judá no temía a Dios, los otros eran como que sus profesores en el tema. O sea, eran peores. Y Dios le dice a Habacuc, estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Dios le estaba diciendo, yo estoy viendo lo que está pasando y yo tengo un plan. Y entonces Habacuc se queda asombrado y dice, ¿cómo así? Esto viene fuerte. Entonces Habacuc como que le baja 20 y le dice al Señor, son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. Y antes de este versículo le dice, tú eres grande y poderoso y todo. Y dice, son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Lo que estaba diciéndole Habacuc al Señor es, espérate un momento, está bien que nosotros somos malos, pero esos son peores. Y porque ahora vas a traer a los peores para que nos conquisten, para que
nos hagan sufrir. Eso no era precisamente lo que yo te había querido pedir, ¿no? Y mire, algo que es bien importante aquí, tal vez usted está pasando por una situación injusta o de ver lo que está pasando en el mundo, usted se siente consternado, dolido, usted está sufriendo. Y usted dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabe algo? Dios tiene un plan, Dios no es ajeno a lo que está pasando, pero Dios va a hacer las cosas a su manera y en su tiempo, no a nuestra manera ni a nuestro tiempo. Es importante que tanto usted como yo entendamos lo que tuvo que entender Habacuc. Y Habacuc tuvo que entender que Dios es justo, que Dios siempre tiene un plan, que Dios sabe cómo y cuándo actuar y que usted y yo podemos confiar en Él. Tanto usted como yo podemos abandonarnos en Él. Dios ve todo, nada se escapa de la vista de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son sus caminos, afirma el Señor. Dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando nosotros estamos viendo aquí, ¿cómo es que decía mi mamá? Cuando tú vas, ya yo he ido y regresado 1000 veces. Bueno, Dios millones de veces. Cuando nosotros vamos, Dios ha ido y vuelto millones de veces. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, así como los cielos son más altos que la tierra. Entonces podemos confiar. Usted y yo no somos más justos que Dios. Usted y yo no somos más amor que Dios. A usted y a mí no nos duele más que a Él. Él tiene un plan. Esto no se va a quedar así. Dios tiene cuidado de su creación. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y Dios tiene paciencia. Y Dios tiene amor. Pero Él tiene sus tiempos para hacer justicia. Entonces Habacuc entendió esto y ya le cambió también las revoluciones a la cosa. Entonces dice, bueno, entonces me mantendré alerta. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes como un vigía alto ahí y estaré pendiente, voy a estar atento de lo que Dios me va a decir, de su respuesta a mi reclamo. Ya entendí, Dios es alto y sublime y yo estoy aquí. Dios es todo amor, ya me escuchó. Ahora me voy a mantener en conexión con Él. Me voy a mantener atento a su instrucción. Me voy a mantener atento a por dónde es que Él me va a dirigir, por dónde es que es la cosa. Y así es. Qué bonito que podemos conversar con Dios. Qué bonito que nos podemos quejar delante de Dios. Qué bonito que Dios está cerca. Si usted es una persona que está aquí y usted no se siente cerca de Dios, quiero decirle que el Señor te dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Yo no estoy lejos, yo no me escondo, yo estoy aquí, yo me dejo ver, yo me hago entender de una manera sencilla porque me importas. A Dios le importamos, usted y yo le importamos. Y eso debe traer alivio a nuestro corazón. Sobre todo si usted está viviendo una injusticia cercana, eso debe traer alivio a su corazón. Dios está cerca, Dios se duele y Dios es todopoderoso. Amén. Entonces, ya que se habían sincronizado Habacuc y Dios y ya estaban pues allí en la misma sintonía, entonces Dios revela su plan al profeta. Este no es un profeta como Jeremías o Isaías que denunciaba el pecado del pueblo, pues gritándoselo al pueblo en las calles, no. Habacuc lo que hizo fue quejarse con Dios y Dios le dio una visión, una revelación que la misma la esculpió en piedras
y eso fue lo que la gente conoció. Entonces, el Señor le dice, ya que estás entendiendo cómo es la cosa, ahora sí, escribe, que me voy a revelar a ti. Te voy a revelar qué es lo que va a pasar. Y el Señor le responde y le dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y este es un mensaje que debe darnos aliento. Dios no se tarda. Dios tiene un tiempo perfecto. Y aunque tú sientes que se está tardando la visión, espérala, porque viene su cumplimiento. En el tiempo de Dios se va a cumplir. Tienes que tener fe, tienes que tomar ánimo en esta mañana y creer que eso que el Señor te ha dicho, Él lo va a cumplir. Que Él no está lejos, no está ajeno, Él está aquí, con la mente en el juego, como decimos nosotros. Miren, este es el versículo clave y central de este libro. Dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por fe. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Habacuc en este momento? Le estaba diciendo, esos gobernantes, esos líderes arrogantes, que están en el poder, que están haciendo sus fechorías y todo aparentemente les sale bien. Esos que no tienen el alma recta son insolentes, son arrogantes. En un comentario hoy que decía, gracias mi amor, que están inflados así de orgullo como un sapo. Se creen indestructibles. ¿Ah? ¿Usted ha visto a gente poderosa? Yo conozco gente poderosa muy humilde, pero conozco gente poderosa que parece un sapo inflado. ¿Ah? Andan ahí altivos, arrogantes, sentados en su éxito y todo les sale bien y sienten que son los dueños del mundo y que van a hacerlo por siempre, ¿verdad? Y el Señor le dice eso a Habacuc. El insolente, el que no tiene el alma recta, anda ahí, muy insolente, muy, como dice, muy gallito. Pero tú eres justo, Habacuc. Tú eres justo. Parte de mi carácter está en ti. Y dice, y el justo, la clave del justo, ¿cuál es? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y ahí, ese vivirá, allí se refiere a que va a experimentar la bendición de Dios, va a disfrutar una vida llena de confianza, va a disfrutar una vida abundante, una vida llena de satisfacción. Pero también este versículo es un versículo tan importante que es básicamente, podría decirles, creo que sin estar equivocada, es la base de lo que es la carta a los romanos y de lo que es la epístola a Gálatas, que son como tratados de fe, de la doctrina de fe, en la que se sustenta toda nuestra cristiandad, todo lo que nosotros creemos. Ese es el texto que el apóstol Pablo tomó del Antiguo Testamento para sustentar que la salvación es por fe, que no es por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Y ¿sabe algo? Esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque al final de cuentas hay quizá unos un poquito más injustos que otros, pero ninguno de nosotros somos justos. Ninguno. Y Dios se dolió tanto de la injusticia de este mundo
Y se dolió tanto de ver que la creación en sí misma no podía redimirse, que mandó a su Hijo Jesús para expiar, para justificar, para redimir a toda esta creación que es el centro de su corazón. Y a eso vino Cristo, a justificarnos, a justificar todo, hasta los animales, todo en Él se redime. A eso vino nuestro Señor y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, porque nosotros mismos no podemos, por más que querramos, por más que tratemos, no podemos. Dice la Biblia que nuestras obras más puras, más dignas, más maravillosas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nadie puede ser justo y puro y santo como es Él, pero para eso vino nuestro Señor Jesús. Y este mismo verso también se usa en Hebreos. Y el autor de Hebreos le dio este verso a la iglesia cuando estaba en terribles persecuciones, sufriendo injusticias terribles. Les dijo: anímense, fortalézcanse en la fe. En la fe no nos podemos dejar vencer, no nos podemos dejar desanimar. Entre más haya pecado, más debe sobreabundar la gracia, más la iglesia del Señor debe estar firme, creyendo, confiando que el reino de los cielos un día se establecerá completamente y ya no habrá más llanto ni más dolor y estaremos gozando del gobierno de nuestro Señor. Pero ahorita esto es lo que nos toca: creer, fortalecernos en Él. Y también el Señor le dice a Habacuc: además la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte, reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Y luego de esto el Señor le empieza a revelar a Habacuc las cosas que él aborrece. Y están divididas en 5 ayes. Es como un canto, como un lamento que Habacuc hace. Y aquí está. Dice: ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirán con esa práctica? El Señor aborrecía a todos esos ricos que se hacían ricos a costillas de tomar las pertenencias de los pobres. Aquellos ricos que con ganancias injustas cobraban intereses altos solo para que los pobres se mantuviesen endeudados, acumulando sus riquezas a través de métodos deshonestos. A Dios no le gusta eso. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Dios lo ve. Dios está allí, clarito, viendo todo. Y no le gusta y le ofende y se entristece su corazón. Dice: ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. La justicia de Dios los va a alcanzar. Créame, cuando yo veo un poco de chiquillos allá en las comarcas que no tienen cómo aprender, y acá, no voy a decir nombre, haciendo de las suyas, robando la plata que debe ser para la educación de los niños de esta patria, me indigno. Pero ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Dios todo lo ve. Dice: ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Aquí se refería a esos gobernantes que oprimían, tenían esclavizados al pueblo y los esclavizaban y los hacían trabajar y trabajar hasta morir. En Éxodo me acuerdo que el faraón se puso histérico con el pueblo de Israel y los hacía hacer ladrillos y no les daba ni la paja para hacerlos. Y los latigaban y los oprimían horriblemente. Y eso lo vemos hoy en día también, en los trabajos, las injusticias
Te piden que produzcas, que hagas y no te dan con qué. Ni siquiera te dan con qué. Y tantas cosas que estamos viendo. Dios ve todas esas cosas. Dice, ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que los embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Aquí se refiere a que los gobernantes dicen que mezclaban el alcohol con drogas, ¿no? Y hacían unas orgías y hacían unas fiestas y unos desórdenes mientras el pueblo moría de hambre. A Dios no le gusta eso. Eso es abominable delante de Dios. Mientras se desmoronan los sistemas de salud, de educación, la economía de los países, ahí están los gobernantes haciendo fiesta, desorden. A Dios no le gusta eso. Dios está viendo todo eso. No estamos solos. Dios está con nosotros. El Todopoderoso está con nosotros. Dice, ay del que le dice al madero, despierte, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. ¿Sabe qué? Esta gente se había hecho ídolos de ellos mismos. Ni siquiera es que era un Dios, ellos se habían hecho Dios. Las estatuas eran de ellos mismos. Su gobierno, su poder, eso se había hecho como una esfinge, una cosa para idolatrar. Hasta ese punto habían llegado. Eso no le agrada a Dios. Dice, el Señor ha sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmados. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestros tiempos. En tu ira, ten presente tu misericordia. ¿Sabe algo? Cuando Dios se pone bravo, a nosotros se nos quita. Se nos quita la braveza y empezamos a pedir misericordia. Habacuc comenzó indignado, bravo, frustrado. Pero cuando vio un poquitito de la indignación de Dios, de la ira de Dios y del poder de Dios, dijo, ay Señor, mejor ten misericordia. Ten misericordia. ¿Ya? Y ¿sabe algo? Nosotros, así como Habacuc, debemos pedirle a Dios que escuche, que tenga misericordia, que haga justicia, pero que tenga misericordia. Siempre pidámosle misericordia al Señor, porque el Señor está viendo todo. Y yo no sé, como Thomas Jefferson decía, me da un poquito de miedo por nuestras naciones. Me da un poquito de miedo, porque la justicia de Dios no puede dormir eternamente. Y el Salmo 103 dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no debemos tentar a Dios, no debemos jugar con Dios, porque la palabra de Dios es clara, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces hay que tener respeto por nuestro Dios. Dice, de Temán, entonces Habacuc empieza a ver, ¿no? En esta visión, viene el Señor y viene con todo. Dice, de Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Sela, eso es para meditar. Dice, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Y su brillantez es la de un relámpago y rayos brotan de sus manos y tras ellos se esconde su poder. Ya realizó Habacuc, Dios es poderoso, es grande y viene a hacer justicia. Dice, al oírlo se estremecieron mis entrañas y a su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Dice, aunque la higuera no florezca. Miren, y esto es el canto final que luego de esta conversación con Dios, luego de la revelación de Dios, Habacuc finalmente emite. Este es como su conclusión.
Él dice, ya sé quién es Dios, ya sé que Dios no está ajeno, ya sé que Él tiene sus métodos y sus formas y que sus caminos y sus pensamientos son más altos de lo que yo me puedo imaginar y que tal vez no es lo que yo quisiera, pero sé que Dios está en control, sé que Dios es el capitán y a mí lo que me queda es confiar en Él. Y entonces desde esa actitud Habacuc emite esta canción, podemos decir, que dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios mi libertador. Y esa debe ser nuestra actitud. Aunque ahorita estemos mordiendo el leño, podemos alegrarnos y gozarnos en el Señor, porque Él está allí para nosotros. Él no nos va a dejar postrados, Él va a levantar nuestra mano. Mire lo que dice, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Ese es nuestro Dios, Él está allí para nosotros. Y quiero cerrar con esta frase de este sacerdote franciscano que dice, procura no inquietar tu alma ante el triste espectáculo de la injusticia humana, porque sí que aflige. Cuando tenemos de cerca la injusticia, aflige. Y si usted no se aflige, pues debería, porque no podemos estar ensimismados en nosotros mismos. La iglesia no es para disfrutar solamente de la comunión y de la bendición de Dios y lo rico que es sentirse, estar aquí y de todo lo que Dios nos da. No, la iglesia es para hacer una respuesta ante un mundo que se duele, ante un mundo que sufre. Y debemos estar atentos y debemos estar alertas y debemos buscar cómo ser esa respuesta, cómo ayudar en medio de tanta aflicción. Pero si tú estás inquieto y si tú estás indignado y si tú te sientes desanimado, te sientes desconsolado por una injusticia que puedes estar viviendo tú mismo o por la injusticia que ves continuamente que ya está normalizada, mira esta frase que dice, procura no inquietar tu alma ante el triste espectáculo de la injusticia humana. Sobre esta injusticia verás un día el triunfo definitivo de la justicia de Dios. Acuérdate de esto, iglesia, Dios es justo, Dios siempre tiene un plan, Dios sabe cómo y cuándo actuar y tú puedes confiar en Él. Acuérdate de esto, el insolente anda ahí, inflado como un sapo en su orgullo. No tiene el alma recta, pero sus días están contados. Y tú, que eres justo, aprende a vivir por fe. Aprende a confiar, a ser fiel. La fe y la fidelidad a esa fe, eso va muy de la mano. El Señor quiere que seas fiel. Dice la Biblia, el que es justo, el que es santo, santifíquese todavía. Si eres justo, sé más justo. Si crees en Dios, séle fiel. Estos son tiempos en que la iglesia tiene que agarrarse más del Señor, tener las antenas parabólicas bien alineadas con el Señor, con lo que Él quiere hacer. Este es un tiempo en que nosotros como iglesia tenemos que cubrir nuestras naciones en oración para que venga un arrepentimiento, para que la gente busque de Dios, para que no sigan huyendo de Dios, porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pero tiene que haber un arrepentimiento. Quiero pedirle que cierre sus ojos allí donde están y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, alienta nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, si alguno de mis hermanos se siente desanimado por la injusticia, por la falta de equidad,
por situaciones, Señor, por sufrimientos muy cercanos, Padre. Yo te pido que tú alientes sus corazones. No se desanimen, no te desanimes, iglesia. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. El Señor tiene su ojo atento, su oído abierto para escuchar tu clamor. La palabra de Dios dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra y nada se le escapa para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. No te desanimes, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de esa armadura, vístete de justicia, vístete de justicia, iglesia. Y en estos tiempos, sé un embajador del amor de Dios. Sé un embajador del amor de Dios. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos, a mantenernos firmes, creyendo que tú harás una obra grande, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.